Andrés Manuel López Obrador, político tabasqueño que pasó de hijo de comerciantes a lograr concretar el sueño que muchos desean y pocos alcanzan: ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Su victoria electoral en 2018 está registrada como una de las más exitosas en la historia del país, ya que obtuvo poco más de 30 millones de votos, es decir, el 53.9% del total de sufragios. Su triunfo puso fin al predominio del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en el sistema de partidos mexicano. Y es que dichos partidos fueron castigados por la población en consecuencia de los malos resultados de gobierno. Y es así como un liderazgo carismático que arrastra multitudes y un discurso combativo que enarbola banderas sociales y repudia los poderes fácticos ha tambaleado a la vieja clase política mexicana. Vale la pena preguntarnos, ¿quién es exactamente Andrés Manuel López Obrador y cómo ha influido este personaje en la política mexicana? Con este panorama en mente, te damos la bienvenida al podcast WP, Política y Partidos, en donde el día de hoy, por medio de voces expertas, abordaremos el tema de López Obrador y la política mexicana. ¡Comenzamos! Acompaña la doctora Carolina Muñoz Canto, profesora del Colegio de Tlaxcala, quien entre otros temas ha estudiado a profundidad el liderazgo de Andrés Manuel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña el maestro Arturo López Perdomo, que actualmente está culminando su doctorado en Ciencia Política en Flaxo y que se ha enfocado a estudiar los partidos políticos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Finalmente nos acompaña el doctor Alberto Espejel, profesor de la FES Acatlán, quien se ha especializado en el estudio de partidos políticos. Bienvenidos sean, un gusto que nos acompañen en este primer episodio. Pues bien, abriremos con una ronda de preguntas que básicamente hablan sobre Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, y nos gustaría compartir con nuestro auditorio, ¿cómo caracterizarían a este personaje? Nos gustaría empezar por usted, doctora Carolina. Muchas gracias. Pues López Obrador es un personaje súper controvertido, despierta pasiones. En realidad, muchas personas, cuando uno habla con ellas y les pregunta qué opinión les causa López Obrador, o van a tener un discurso de amor o de odio, pero siempre va a ser un discurso intenso. Y me parece que esto hace de este líder alguien interesante para reflexionar. Hay que recordar que en realidad comenzó su carrera política hace ya muchos años en un escenario que era muy diferente a lo que encontramos hoy en día, y con un partido que marcaba de manera determinante la vida política. A mí me parece que reflexionar sobre López Obrador de algún modo es también reflexionar sobre la democracia mexicana y cómo las trayectorias de los políticos se han construido de manera diferente a lo largo del tiempo, pero también cómo la propia idea de revolución ha quedado pendiente en la realidad de muchas personas, y López Obrador de algún modo ha logrado hacerles llegar un mensaje donde la esperanza y la posibilidad pues de generar un modelo de Estado diferente se puede hacer visible. Ahora, si hay que decir algo sobre López Obrador, si nos vamos así a las características más generales de su liderazgo, podríamos considerar que es un líder carismático, muy al estilo weberiano. Ha sido un líder que en su discurso ha dicho una y otra vez que pues tiene las capacidades para sacar adelante al país. Nos hace ver que ha sido de algún modo como tocado por Dios, y sobre todo reinterpreta sus fracasos de una manera bien interesante. No teníamos todo este discurso del complot a lo largo de su propia construcción.
Ahora, López Obrador también ha construido en torno a un pueblo de manera sociológica donde él define los límites. Y entonces encontramos características muy interesantes. Encuentra una ruptura con el pasado, una ruptura puntual y grupos particulares donde, que son los responsables de que la situación del país sea la que es hoy en día. Ahora, justamente en este espacio López Obrador se presenta como una posibilidad de pues ser algo diferente. Y esta construcción de liderazgo además tiene un muy importante componente simbólico que si retomamos las discusiones de Lefort sobre el uso de los simbolismos religiosos en la política resultan de interés, ¿no? Quizás el más evidente sea López Obrador con esta imagen de la Virgen de Guadalupe en el plantón, pero hay muchísimos que se pueden analizar. Ahora, en López Obrador también encontramos un uso del discurso ligado a la historia que va a ser muy importante y que va a ligar con diferentes episodios de su propia historia a modo de recuperación de una historia nacional, pero también de construcción de algo diferente sobre ella, ¿no? Entonces, encontramos un liderazgo de tipo simbólico, donde, al menos en su primera fase, es básicamente David contra Goliat, es decir, se muestra como un personaje que va a luchar contra alguien que es mucho más grande y va a triunfar, que es lo más interesante, creo. Finalmente, y para no abusar del micrófono, hay que resaltar la estrategia de comunicación de López Obrador. Es una estrategia que permite construir un liderazgo de simbólica proximidad, está cerca de la gente, la escucha, se muestra como distante de las élites, pero en la comunicación va a estar todo el rato buscando utilizar un lenguaje que va a llegar a amplias capas de la población, saliéndose de un lenguaje cuadrado que podría caracterizar a otros políticos. Y bueno, yo con eso me quedaría así. Muchas gracias. Y ahora, abonando a esta misma pregunta, ahora nos gustaría escuchar al doctor Alberto, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo tengo varias coincidencias con Caro, en realidad. Primero, que efectivamente López Obrador despierta discursos de amor u odio. Pareciera que es como el Club América, ¿no? O lo amas o lo odias, ¿no? Y eso también a veces vuelve muy turbio el análisis sobre López Obrador, ¿no? Digamos, las reflexiones más ecuánimes no suelen ser las que hoy día nos ocupan de él, ¿no? A veces gana más la filia o la fobia, ¿no? Pero bueno, yo coincido en un par de cuestiones con mi estimada Caro. Pienso que es un liderazgo que vale la pena entender, reflexionar sobre él. En primera instancia, porque él deja una huella en la izquierda política de este país. Es decir, él militó en el PRD, lo dirigió, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la hoy Ciudad de México, candidato presidencial, y después fundó un partido que es Morena y también fue su candidato y gana la presidencia de la República. Entonces, en la izquierda política, digamos que dejó una huella muy, muy importante, pero incluso en otros partidos también. En el PT ha estado muy cercano a él, durante algún tiempo con Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, e incluso hoy tiene una relación de cercanía con otros partidos, como lo es el Verde Ecologista, ¿no? En ese sentido, entonces, López Obrador ha impactado el sistema de partidos y además tiene una forma de gobierno muy particular, ¿no? Solo recordemos esto, que también genera muchas pasiones y que es una estrategia de comunicación política que denominamos las mañaneras, ¿no? Algo hasta cierto punto innovador en América Latina, que un gobernante se levante no solo en la mañana, sino que esté frente a los medios de comunicación respondiendo y también dictando la agenda pública, ¿no? Entonces creo que por esa razón el López Obrador vale la pena de llamar a la reflexión, y coincido también con lo que decía Caro sobre que es un líder carismático a la Weber, ¿no? Un líder que, digamos, la gente encuentra en él algunos atributos personales y derivado de ello es que le sigue, le obedece, ¿no? Digamos, comparten sus directrices políticas. Pero también coincido en un punto que decías, Carlos, sobre la cercanía con la gente, y eso me llama mucho la atención porque López Obrador, si algo tiene, es esa cercanía natural con el ciudadano, ¿no? Platicaba en otro espacio, en otra ocasión, que normalmente, y lo vamos a ver en esta elección, vemos o nos tocará ver candidatos, candidatas que hacen esfuerzos inimaginables por pasar como ciudadano de a pie, ¿no? Candidatos en bici, candidatos comiendo carnitas, taquitos, echando el colado, en fin, N cantidad de actividades, pero nadie, y esto es cierto, nadie tan natural como López Obrador. Y esa cercanía la ha ido, digamos, fomentando a lo largo de su historia, en su paso por el PRI, por el PRD, después por Morena, sus innumerables recorridos por diversos municipios de la República Mexicana. Y esto es interesante porque me parece que, contrario a ello, la oposición no entiende eso en México. Es decir,
si López Obrador fue tan exitoso en 2018 y si hoy tiene los niveles de aprobación que no son comparables con otro presidente en los últimos sexenios, ¿no? Es precisamente por esa cercanía y esa identificación que tiene con el ciudadano, con amplias capas de la población mexicana, y que la oposición no ha logrado encontrar o generar algo similar. Entonces, yo apuntaría eso, me parece que es un líder, digamos, digno de análisis, y bueno, ahí lo dejaré. Muchas gracias. En este sentido, y retomando ya todos los puntos que nos han dado, nos gustaría saber cuál consideran que es el papel que Andrés Manuel ha jugado en la democracia mexicana, comenzando por usted, maestro, por favor. Hilando la pregunta anterior y hablando de Andrés Manuel, hay una frase por ahí que dice: odiado por muchos, amado por todos, porque al final incluso la fobia tiene un fuerte componente visceral, y tanto para amarlo como para detestarlo hay que dedicarle mucho tiempo. Retomando el comentario de la doctora Carolina, acerca de la trayectoria de Andrés Manuel a lo largo de las últimas décadas, y cómo el Andrés Manuel de hace 2 o 3 décadas vivía o se desarrollaba en un ambiente político bastante diferente. Cabría preguntarse qué tanto los cambios que ha habido en el escenario político en México han sido a raíz de él mismo, o sea, qué tanto él ha iniciado, fomentado, incentivado y trabajando activamente para que esos cambios se dieran a cabo. Y en ese sentido creo que actualmente Andrés Manuel tiene un papel fundamental en la democracia mexicana, ya sea para quienes comulgan con él como un pilar fundamental de la democracia o de una nueva democracia, una democracia más cercana a un conjunto de gente que antaño se sentía alejada de las instituciones, de los partidos, de las propuestas, y también como el principal erosionador de la democracia para aquellos que no simpatizan con él. El principal legado que yo le vería a este respecto es que creo que las teorías institucionales veían a la democracia como un fin que podía ser alcanzado, y parecería que ya se había acabado un estado idóneo de algunas instituciones, de algunas dinámicas democráticas, y resulta que con la llegada de Andrés Manuel cambian algunas de esas dinámicas, cambian algunas de esas instituciones, cambia la dinámica entre los actores políticos, entre los partidos, entre el poder judicial, entre el poder legislativo. Y creo yo que nos hizo enfrentarnos a un proceso en el sentido más real de deconstrucción de la democracia y de los conceptos alrededor de la democracia. De preguntarnos realmente cómo funcionaban las instituciones, si realmente funcionaban como en el ideal de la democracia se decía, y si eso era cercano a la gente, o si algunos cambios que había que hacer y que parecerían antidemocráticos en realidad responden más a los intereses y a las simpatías y a los deseos de una gran cantidad de gente que nunca se había sentido cercana a estas instituciones y estos procesos, pero que ahora lo siente. Entonces, en ese sentido, creo que su principal legado es haber logrado que una gran cantidad de gente sintiera que su voto y su decisión por primera vez en mucho tiempo valían, y sentirse satisfechos con ese voto y defenderlo, o como en un conjunto de casos, sentirse decepcionados y volverse los principales críticos a la del presidente. ¿Por qué? Porque asumen que se sintieron defraudados en su voto, o se sintieron respaldados con su voto, cuando antaño simplemente se votaba y una idea general que permanecía en el ideario político era que pues votar básicamente no servía de nada, que tú podías votar, tenías simpatías, pero que esos votos al final no servían porque el PRI antaño tenía todo diseñado para ganar, o porque no te sentías cercano a ciertas posiciones. Entonces ahora, tanto para apoyar como para criticar, sientes tú que hubo un voto que tiene que ser evaluado, que tendría que ser puesto en tela de juicio en el centro de la crítica, y me parece que eso es muy importante y que va a sentar un precedente a futuro en el cual la gente va a empezar a ejercer su derecho pensando en que tiene la posibilidad de incidir en la vida pública. Oye, Arturo, ahí me hiciste recordar rápidamente, perdón que interrumpa, pero
me pusiste a pensar que es verdad que de alguna manera López Obrador estaba en momentos importantes de la dimensión política de la democracia. Me hiciste recordar, por ejemplo, las manifestaciones en defensa del voto en Tabasco, apoyando también la manifestación en Guerrero, en su momento con Félix Salgado como candidato a gobernador, entre muchos otros candidatos perredistas, y que fue justamente López Obrador quien dirigía en ese entonces al PRD e impulsó esta lucha a favor del voto, de la certeza del voto a nivel subnacional, pero que también tuvo un papel importante en reformas electorales como la del 2008, ¿no? Una de las grandes quejas de aquel momento fue el papel de los medios de comunicación en las elecciones, ¿no? Y fue una, digamos, queja que se atendió con esa reforma. Y también en 2012, ¿no? Una de las grandes quejas fue la compra y coacción del voto, el rebase de topes de gastos de campaña, que también se atendió después con la reforma 2014. Entonces, de alguna manera, yo lo que vería en el observador son un análisis, digamos, un poco ambivalente, porque está esta influencia, digamos, virtuosa, si ustedes quieren, sobre las reglas del juego, sobre la certeza del voto, ¿no? Un impulso que ha llevado a lo largo de su vida. Pero también, por otro lado, hay, digamos, escenarios conflictivos, como esto último que él ha tenido con algunos exconsejeros, ¿no? Y que de alguna manera tensaron las reglas del juego que se pactaron en la transición a la democracia, ¿no? El papel del INE, de esta gran institución. Pero además también es cierto que López Obrador ha jugado con las reglas del sistema electoral, es decir, ha generado un partido político como Morena, ¿no? Por ejemplo, y ha jugado a partir de esa organización partidista y ha conseguido, digamos, el voto del electorado, ¿no? Y obtenido la presidencia de la República. Entonces ahí yo veo alguna ambivalencia en esa interpretación de López Obrador. Y en todo caso creo que depende, incluso puede ir a una discusión un poco más amplia sobre de qué hablamos cuando hablamos de democracia y López Obrador, ¿no? Porque si hablamos de la dimensión política nos quedamos justo en elecciones libres, justas, abiertas, competitivas, y ahí yo vería estas ambivalencias. Pero también creo que podemos hablar de una dimensión social de la democracia, ¿no? Pensando en Tocqueville, en James Bryce, en estos autores que dicen que la democracia no solo son reglas del juego para elegir autoridades, sino que la democracia son formas de organización entre individuos, donde nos tratemos como iguales, donde no haya estamentos, donde no haya prácticas discriminatorias, ¿no? Y en esa dimensión social a mí me llama mucho la atención López Obrador porque pienso que ha tenido, digamos, una virtud de traer a la agenda pública a personas desfavorecidas, ¿no? Pienso en adultos mayores, jóvenes que no estudian ni trabajan, personas con discapacidad, personas que ganan menos de 3 salarios mínimos, ¿no? Y creo que él los ha traído al debate y en ese sentido me parece que robustece la democracia en la dimensión social. Entonces yo cerraría diciendo que quizá esta pregunta nos debería llevar a pensar qué estamos entendiendo por democracia, ¿no? Y a partir de ello es que la respuesta de uno puede agarrar un sentido u otro. No sé qué piensas. Gracias. La verdad es que la tensión de AMLO con la democracia creo que es un tema que amerita un análisis serio, porque de manera muy rápida uno también por sus pasiones podría tender a decir si es totalmente alguien que está construyendo la democracia o no, está tratando de destruir las instituciones, ¿no? Y caer en estos discursos creo que tampoco nos ayuda al análisis. Yo me acuerdo que justo en el 2013 alguien me preguntaba sobre si AMLO estaba o no construyendo la democracia en México, y yo le decía que en realidad no podemos ver a los personajes en blanco y negro, sino hay que ver estas tensiones, porque uno puede tener una bandera de lucha, pero la pueden arbolar de distintas maneras, ¿no? Y con distintas visiones. Yo ahora que justamente te escuchaba, Arturo, pensaba en una cosa. Yo siempre vi como un problema el discurso polarizante de López Obrador. Y ahorita al escucharte pensaba, pero esa polarización también ha hecho que sectores que no se interesaban en la política hoy estén ahí diciendo, a lo mejor estoy en contra de lo que sea, pero tienen una posición clara, saben lo que está pasando. Entonces, de algún modo eso también está movilizando un debate donde no solamente están incluidas estas minorías, por decirlo rápido, que Alberto ha mencionado, sino también otras capas que quizás no estaban en el debate porque no les interesaba, porque la política es algo que pasa allá lejos, y de repente hay algo que los mueve y se ponen quizás no a estudiar, pero sí a leer, a escuchar y a tener posiciones claras. Entonces esto me parece muy interesante. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría añadir para tratar de ir cerrando esto, que también cuando habla de esta construcción, también López Obrador
hizo enfrentarnos a ciertas consecuencias de la democracia que no son tan tersas como podríamos pensar, ¿no? Cierta relación con algunos contrapesos, siempre asumiendo que algunos otros contrapesos deberían ser contrapesos al presidente, pero de repente también olvidando que el propio ejecutivo puede ser un contrapeso de otros poderes. Relaciones complicadas que tienen que ver con este debate público, que muchos hablan de la polarización como una consecuencia indeseable, pero que en realidad es una consecuencia natural de valores de la democracia como el diálogo, como el respeto, como poner en la mesa temas de debate público que van a generar justamente eso, un debate. Posturas respecto a muchas cosas, como por ejemplo posturas respecto a la izquierda y algunas instituciones como el ejército, el papel de los programas sociales, cuestiones más complejas, pero que básicamente han traído consecuencias que son consecuencias propias de la democracia, de esta lucha entre poderes, estos contrapesos, de estas dinámicas de debates públicos entre diferentes posturas que van a estar peleando y que no necesariamente son consecuencias de López Obrador, sino consecuencia de nuevas dinámicas de la democracia a las que no estábamos acostumbrados. Muchas gracias a los tres por estas interesantes intervenciones. Ahora, brincando a la tercera pregunta, nos gustaría conocer su opinión sobre cuál consideran que es el principal problema del ejercicio de gobierno de AMLO. Comencemos con usted, doctora Carolina, por favor. Me parece interesante pensar cómo Morena, justamente en el 2018, llevó a una configuración del sistema de partidos, donde nos encontrábamos ante una ruptura y pues los partidos se encontraban en posiciones en las que no necesariamente habían estado antes, y López Obrador ahí tenía un rol, a mi parecer, a jugar justamente para continuar con esta construcción de la democracia. En algunos momentos, como bien ha mencionado Alberto, ha tenido encuentros con algunas instituciones que estuvieron ahí para afincar la democracia mexicana, y que tampoco, a mi parecer, hubo ahí un ejercicio como de recambio de las instituciones o de propuesta de otra cosa que pudiera como continuar con el proyecto de construcción. Y al interior del partido es muy interesante lo que sucede, porque estamos, como he dicho hace un rato, ante un líder carismático que se encuentra en la posición ahora de tener que pasar la estafeta. Entonces, todo el proceso al interior de Morena me parece que es necesario analizarlo a la luz de esto, porque sabemos que los partidos que surgen de la manera en la que surgió Morena no logran institucionalizarse a lo largo del tiempo si los líderes no logran pasar esta estafeta para que haya una adaptación del propio partido. Entonces, me parece que ahí hay algo que tenemos que pensar, y que las elecciones que vienen va a ser bien interesante observar cómo poco a poco los velos van cayendo y las diferentes personas involucradas van tomando no posiciones, van dando pasos adelante, separándose o no del propio discurso de López Obrador, y ante esto también veremos cómo Morena sigue sus pasos, ¿no? Ahora, ya hablando del ejercicio de gobierno, a mí me gustaría apuntar de algún modo algo que también Arturo mencionaba hace un momento, que es el tema del ejército. A mí me parece que el ejército, de la manera en la que está ahorita en la vida mexicana, es algo que tendríamos que pensar con cuidado, porque el ejército puede generar contrapesos que no son evidentes en el juego, ¿no? Pienso un montón cuando recuerdo, digamos, lo que pasa en México, en lo que sucedió con los militares cercanos al régimen previo a Hitler, ¿no? O sea, los militares están ahí, tienen sus propias agendas y no hay alguien que pueda controlarlas en algún momento. Entonces, a mí eso me preocupa, y ya Anderson anunciaba desde los años 70 la dificultad de tener este actor con esta fuerza. En México tuvimos una dinámica particular, pero a mí eso es algo que me gustaría como apuntar. Y la otra cosa que me parece que hay que pensar sobre el ejercicio de gobierno de AMLO es estas tensiones que a veces no son evidentes entre los actores,
el discurso de algunos intelectuales, no de todos, pero de algunos intelectuales ha sido francamente coartado. De momento también el órgano de impartición de justicia ha tratado de ser tocado. Entonces ahí me parece que tendríamos que pensar esto más allá de las propias filias o no con el proyecto de López Obrador, para garantizar de algún modo un funcionamiento de la democracia musical. Muchas gracias, es sumamente interesante lo que nos está mencionando ahora y nos gustaría conocer su opinión, maestro, por favor. Sí, yo me regreso un poco atrás para hablar acerca de algo que es bien importante y que explica por qué en lugares donde ha habido alternancia, transiciones y demás, a la postre se regresa a regímenes de corte menos democrático, más autoritario, que tienen que ver con las expectativas de la democracia. La democracia siempre genera altísimas expectativas de que simplemente por una alternancia, una transición o la llegada de alguien nuevo al poder, las cosas van a ser distintas, porque además quien llega al poder llega con base en esa promesa, en la idea de que puede aportar y de que puede ofrecer algo que antaño no. Entonces entre los electores se genera una alta expectativa de que eso va a suceder, y cuando llega el actor al poder, pues al final si somos más fríos nos damos cuenta que el simple cambio de actor en el poder no necesariamente va a generar un cambio estructural en las dinámicas políticas o en las capacidades institucionales del Estado. ¿Por qué? Porque al final los problemas serán los mismos, las capacidades institucionales son las mismas, los recursos son los mismos. Simplemente se espera que esta nueva manera de gobernar genere nuevas dinámicas que trabajen de mejor manera, de una manera más eficiente y más cercana al bienestar de la ciudadanía. Y no siempre sucede eso. Entonces, el ejercicio de gobierno democrático siempre va a ser mucho más observado, mucho más criticado y mucho más fiscalizado que algunos otros gobiernos, porque se espera muchísimo de ellos. Y en ese sentido creo que algunas de las críticas hacia López Obrador tienen que ver mucho con esto. Y ese siempre va a ser un problema en el ejercicio de gobierno, sobre todo en un ejercicio de gobierno como el de Andrés Manuel, que tiene que ver también mucho con su liderazgo, que es un liderazgo más compacto, más vertical, si lo queremos ver así, y que a veces entra en franca contradicción con prácticas democráticas, pero que es un ejercicio de liderazgo que a él le ha servido desde que gobernaba, lideraba el PRD, desde que gobernó la ciudad, y que le ha permitido también construir todo lo que ha hecho hasta ahora. O sea, justamente esa manera que él tiene de liderazgo vertical puede ser una virtud y a la vez pues algo a señalar y a criticar. Y la principal crítica, no solo en los temas más álgidos, sino en general, ha sido que se ha reproducido esa manera de ejercer el gobierno, ese tipo de liderazgo vertical, ese tipo de decisiones de arriba hacia abajo a lo largo de los diversos ámbitos de gobierno, con los diversos problemas que hemos visto, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Me llamó mucho la atención lo que mencionaban Caro y Arturo. Y sobre todo, bueno, yo pienso que la principal asignatura de este ejercicio de gobierno de Andrés Manuel pues es la seguridad, ¿no? Digamos, el nivel de letalidad de los grupos criminales, la violencia, los asesinatos dolosos, en fin, los indicadores ahí están, todos los podemos consultar. En realidad no hay una diferencia sustancial a lo que se vio en el sexenio anterior, ¿no? Entonces creo que esa es la asignatura, digamos, pendiente. Y en ese orden de ideas me llama la atención lo que decías, Caro, del ejército. Coincido también en que, digamos, hay un problema en digamos, el aumento de funciones que ha tenido, pero también me parece que no tenemos policías a nivel subnacional preparadas para regresarles la estafeta y que ellos hagan esta parte, ¿no? Y creo que tanto ese impulso que le ha dado López Obrador al ejército, como sus conflictos con el Poder Judicial, con el INE, e incluso algunas demandas sociales que han quedado fuera de su gobierno, tienen que ver justamente con el momento en el cual él se forma como líder, ¿no?
Un momento cuando él milita en el PRI, cuando él estudia ciencia política y administración pública, un momento donde prima una imagen todavía de lo colectivo y lo público, ¿no? Pero no de carácter democrático, al menos en México, ¿no? Como bien decía Arturo, él se está formando en otro contexto, y en ese otro contexto lo que importaba era un Estado que interviniera, y no necesariamente era de manera democrática. En el caso mexicano, él se forma, me parece que en esa época, y lo influye bastante, y eso nos permite entender, por ejemplo, por qué el feminismo o el ambientalismo no son demandas que entren de lleno con el López Obradorismo, ¿no? Las políticas de la identidad y la diferencia en la época en que él se forma no eran, digamos, de interés de las instituciones que existían y en torno a las instituciones que él se forma, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que me llamaba la atención. Lo mismo la verticalidad en el ejercicio de gobierno, pues eso es algo que él vio cuando estaba, digamos, a la edad de Padme, ¿no? Es lo que él veía, ¿no? Pues era el gobierno que estaba ahí y es parte de lo que lo fue formando, y creo que eso también nos ayuda a entender un poco cómo es que él es hoy, ¿no? Decías por ahí tú en un texto, claro, que él es de alguna manera no esclavo de su tiempo, pero sí le influye bastante, ¿no? Entonces creo que esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Ahora bien, tanto a la audiencia como a mí nos gustaría conocer la opinión experta de ustedes. ¿Cuál creen que sea el principal legado de Andrés Manuel López Obrador y la 4T? Me gustaría comenzar con usted, doctor, por favor. Ok, me voy a ver muy minimalista en mi respuesta para alguien, digamos, muy afín a López Obrador, pero creo que parte del legado de López Obrador puede ser entenderlo como un gobierno que generó cambios moderados, pero también cambios, y voy a insistir con esto, acordes a la época en la que él se forma y también en relación con el contexto internacional en el que hoy gobierna, ¿no? Y me explico. López Obrador, contrario a lo que nos decían desde el 2006, y en el 2011 y en el 2018 de que nos íbamos a volver Venezuela, pues lo cierto es que no sé a ustedes, pero a mí nadie me cambió mi tortillita por la arepa, yo sigo comiendo tortilla, y pues no devaluó la moneda, no nos endeudó a futuro, de alguna manera se controló la inflación, se consiguió más inversión extranjera que en muchos otros sexenios, no se peleó con Estados Unidos como lo hicieron los líderes populistas de izquierda, del primer giro a la izquierda en América Latina, Chávez, luego Maduro, Correa, no lo hizo. ¿A qué voy con esto entonces? Que López Obrador generó de alguna manera mayor distribución en términos materiales, como lo decía hace rato, con programas sociales, con el aumento al salario mínimo, pero esto lo hizo sin quitarle ni un solo centavo a las personas más ricas de este país. Y por eso es que creo que es un cambio moderado y también acorde a las circunstancias en que le toca vivir, porque es cierto que no tuvimos una reforma fiscal progresiva, ¿no? Y a pesar de ello, también es cierto que los programas sociales han aumentado. ¿Son perfectibles? Por supuesto. ¿Deben ser evaluados? Claro que sí. ¿Deben mejorar? Sin duda alguna. Pero de que él hizo algo que la vieja clase política no, también es cierto, y que es justamente pues volver a ver a todas esas personas y llevar sus demandas a la agenda pública y a los programas de gobierno. Entonces yo diría en ese sentido que es un gobierno que podrá ser recordado más adelante como un gobierno que genera un cambio moderado con estabilidad financiera, y así yo pensaría. Muchas gracias. Doctora Carolina, ¿le gustaría compartir algo con nosotros? Sí, claro. Sabes, Alberto, al escucharte además pensaba en las condiciones de la pandemia, que no es una cosa menor. O sea, la verdad es que en el plano económico López Obrador logró no solamente sortearla bien, sino fundar algo que antes no se había visto y no era, o sea, no es un evento menor, no es una cosa menor decir esto, ¿no? Yo me voy desde mi formación muy de psicóloga al principal legado de López Obrador y concuerdo un poco con lo que decía Alberto. Para mí es justamente esta posibilidad simbólica de estar en el poder de la gente, el legado de López Obrador. O sea, estas amplias capas de la población excluidas una y otra vez y que encuentran en AMLO algo que la representa, algo que es afín a ellas, sus intereses cuidados. Me parece que este sería el primer legado. Otra vez, no podemos ver las cosas en blanco y negro, pero muchos de estos programas sociales que López Obrador ha lanzado ciertamente han ayudado a la gente. No sabemos si es una solución de ahí para el resto de su vida, pero al menos provisionalmente ha mostrado que la solidaridad
social a través del Estado puede de algún modo jugar a favor de ellos. Entonces, a mí me parece que de algún modo recuperar la revolución mexicana inacabada y probar que se puede construir de otro modo es el principal legado. Todo este plano simbólico como de reapropiación del poder creo que cae en un terreno interesante también para la construcción de lo que es el ser mexicano. Maestro, ¿le gustaría agregar algo? Sí. Creo que uno de los principales legados de AMLO y de su gobierno en la 4T sería el poner las políticas sociales en un lugar central y esencial tanto de las propuestas como del ejercicio de gobierno. Y no solo lo comento por la gestión actual, sino por su gestión desde que fue jefe de gobierno. Haber iniciado haber impuesto tendencia respecto de ciertas políticas de corte social que después fueron replicadas en otras entidades, incluso a nivel federal, te habla mucho de eso, e incluso que hay gente que a la fecha sigue recibiendo beneficios, tarjetas, etcétera, etcétera, que te habla de que es la tarjeta de López Obrador en la Ciudad de México, siendo que se había acabado esa gestión, habían pasado nuevos gobiernos, pero la gente mucha gente sobre todo sigue asociando este tipo de apoyo, sobre todo en la ciudad, como el apoyo de López Obrador. Y si tú hablas con beneficiarios, personas de la tercera edad, gente con discapacidades, niños becados y demás, todos ellos asocian ese apoyo no tanto con el gobierno o como un deber del Estado o del gobierno, sino como una especie de virtud en ese entonces jefe de gobierno de López Obrador, que decidió darle prioridad a este tipo de políticas y por las cuales se van a sentir agradecidos. Y el otro legado que creo que es muy importante es, debemos reflexionar acerca de la contingencia de las instituciones. O sea, durante muchos años se pensó que avanzábamos lineal y gradualmente, siempre hacia adelante, siempre de manera progresiva, hacia la consolidación y el refinamiento de instituciones, pero López Obrador ha hecho ver que estas instituciones siempre son susceptibles de ser cambiadas y que estos cambios los podemos evaluar como regresiones o como progresiones dependiendo de nuestras posturas, pero que al final son eso, son las posibilidades de que las instituciones, de que el ejercicio de gobierno cambie y de que siempre pueden volver cosas que antaño existían y ya no, y al revés, pueden llegar cosas nuevas, que creo que es parte de por qué una gran cantidad de la ciudadanía lo apoyó y lo sigue apoyando, porque considera que es capaz de cambiar el estado de las cosas y que las cosas no están acabadas y siempre hay posibilidades de moverse. No entraremos en discusión de si consideramos que hacia adelante o hacia atrás, pero que siempre hay posibilidades de cambio. ¿Puedo decir algo más? Sí, adelante, por favor. Solamente quería decir que las políticas sociales de López Obrador tienen un sentido muy interesante porque vienen de la escucha de la gente. Y entonces, esto parece una cosa menor en el contexto de hoy en día, pero cuando pensamos lo que hacían los políticos en los años 70, cuando él inició esta escucha de la gente, era sentarse en los escritorios y tomar decisiones que a veces no tenían ningún sentido en las lógicas de la población. Entonces, me parece que no solamente hay que resaltar que son políticas sociales, sino que son políticas sociales que tienen esta intención al menos de conectar con la necesidad de la gente. Después podemos cuestionarnos si la gente puede leer o no bien sus necesidades, si es fácil o no la respuesta. Eso no importa. Hay alguien que no está tomando una decisión desde el escritorio, sino desde la propia conexión con la población. Y la otra cosa, los beneficiarios, es bien interesante. Yo recuerdo en el evento donde López Obrador presentó a Morena como asociación, y entonces veías a las familias y eran los adultos mayores los que de algún modo se sentían más conectados con López Obrador y los que le hablaban a sus hijos y a sus nietos de este personaje que justamente los había ayudado, ¿no?, en alguna necesidad, y lo sentían como esto: él me ayudó en alguna necesidad. O sea, no es un programa social, no es un intermediario del intermediario, es la política de López Obrador que finalmente casi era como de la mano. Entonces esto es muy interesante también. Retomando sus comentarios finales, nos gustaría conocer qué temas consideran que vale la pena estudiar en torno a este personaje y sobre la 4T. Me gustaría comenzar con usted, maestro, por favor.
después de muchas charlas de café, bastante más informales que ahora, charlas. Pues justamente hay varios temas que se pueden trabajar. A mí me llama mucho la atención y lo he comentado bastante porque comentaba yo más temprano que creo que hay un proceso de deconstrucción en el sentido más literal de un montón de dinámicas y hasta de actuales, de diversos actores que no figuraban tradicionalmente, ¿no? Entre ellos, a mí siempre me ha hecho cuestionar todo este fenómeno de López Obrador, independientemente de simpatías y fobias, cómo ha hecho emerger cosas que parecían o que estaban ocultas o que parecían ocultas, pero que estaban ahí. Entre ellas, algo que alguna vez le escuché a alguien que trabajaba que tenía que ver con esta congruencia entre los valores que defienden los socialdemócratas en el ideal, en el discurso, y los valores que ejercen en su vida pública. Y a mí me parece particularmente interesante que él saque, sobre todo de la gente, de los intelectuales o de la gente que de toda la vida se ha dicho socialdemócrata, estos humores o ciertas actitudes o ciertas posiciones que podrían ir en contra de lo que consideramos un socialdemócrata promedio, ¿no? Entonces, hay gente, demócratas de cepa, que lo mencionan toda la vida, que hablan de que habría que destituir a López Obrador, que no creo que tuvieran algún problema en que el ejército hubiera realizado un golpe de Estado y lo habrían defendido, aun cuando ellos mencionan que están defendiendo la democracia. Entonces, la defensa de la democracia es una especie de concepto en el que todos se van a envolver para defenderla, pero habría que cuestionar mucho cuáles son los reales valores de nosotros como sociedad y de aquellos que defiendan la democracia, y sobre todo algo que siempre he comentado a modo de broma, que los que defienden la democracia y los que estudian la democracia son quizá quienes más manosean los conceptos de las regresiones, de las erosiones del autoritarismo, y llego yo a preguntarme si en realidad no son una especie de sueños húmedos que tienen en el fondo, no están saliendo del closet, porque, bueno, yo como demócrata siempre voy a tener esperanza y expectativa en la democracia, y no solo porque simpatice con López Obrador, sino porque soy un demócrata convencido y creo que ese es el camino. Y ya sea con él o con quien venga después, me simpatice o no me simpatice, tendré que estar siempre optimista acerca de los avances democráticos y de que si hay regresiones o reversiones habrá que trabajar y luchar para salir adelante de esto, y no pensar que no, se acabó la democracia, la muerte de la democracia, AMLO vino a destruir la democracia, y pasarme hablando yo más de todo esto, de autoritarismos, de regresiones, de erosiones, de destrucción de las instituciones, que realmente de lo que se supone que yo trabajo y yo defiendo, que es la democracia en sí. Entonces ese es un tema que me parecería muy interesante revisar. De ahí cómo el gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel en sí ha hecho emerger un montón de debates, un montón de posturas que no habíamos visto antes, y ha hecho incluso que simpatizantes de él que se manifestaron siempre izquierdistas irredentos ahora de alguna manera intenten justificar cómo él se acerca al ejército, y al revés, demócratas de cepa ahora intenten justificar por qué tendría algún otro poder que imponer sobre el ejecutivo cuando se supone que son defensores de los pesos y los contrapesos, el ejercicio equilibrado de los poderes. Y creo que ahí hay muchas vueltas de investigación. Otra que tiene que ver con lo que mencionó Caro antes, le digo Caro, estamos en un ambiente más de confianza, que tiene que ver con el cambio en la cultura política mexicana que permitió la llegada de Andrés Manuel en estas fechas, ¿no? Él no empezó recientemente a intentar llegar al poder, pero ¿por qué antes no y ahora sí pudo hacerlo? Habría que ver
cómo cambió la cultura política mexicana, pero un proceso interesante en donde no solo es que cambió la cultura política que permitió que él llegara, sino ver cómo él también pudo haber sido un actor fundamental en estos procesos que permitieran el cambio en la cultura política que luego le permitiera a él llegar al poder. Y otro tema que me parece muy importante, que creo que nos debería interesar mucho a los que queremos estudiar la democracia, que tiene que ver el papel real de los contrapesos. O sea, sí, estas luchas que tiene él contra y ciertos organismos, contra el Poder Judicial, digo, no ha sido el caso, pero si lo hubiera tenido contra el Poder Legislativo, responden a una dinámica democrática y nos hacen preguntarnos si ciertas instituciones, ciertos mecanismos son realmente contrapesos, ¿no? Son realmente mecanismos que hacen que la democracia funcione mejor, o también, así como se le puede acusar a él, caen en dinámicas autoritarias, o a veces son los principales obstáculos para la democratización del país. Pero bueno, estas son ideas muy generales que están ahí como para entrarle y ya con más tiempo y a la distancia poder hacer una evaluación más ecuánime de los temas. Arturo, amanecimos bravos, ¿verdad? Me dio, perdón que interrumpa, pero me dio tu primer comentario me trajo a la mente algunas imágenes bastante sui generis, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que sí hay como muchos temas que reflexionar como líneas de investigación. Este último se lo dejo creo que a Caro, ella ahorita nos va a orientar más, porque creo que tiene más que ver con psicología social, una cosa así, ya nos dirás. Pero yo quería agregar 3 puntitos muy rápidos, y uno es la relación con los empresarios, ¿no? Es muy llamativo hoy el conflicto que tiene con Claudio X González, que está por México al frente, pero Claudio X González no representa a todos los empresarios de este país. Tan es así que Carlos Slim, Hipólito Gerard, entre muchos otros empresarios, han participado en la creación de obra pública, público-privada, como el Tren Maya, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con esto? Que merece un análisis puntual. ¿Cuáles son las clientelas empresariales del gobierno de la 4T? ¿No? Es decir, ¿con cuáles sí, con cuáles no y por qué? ¿Cuáles fueron las razones que hubo ahí? ¿Si existió una sustitución de élites empresariales o no? Mi impresión es que no del todo. Es decir, siguen estando los mismos. Me parece que construyeron desde Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la mayoría de ellos sigue estando en este gobierno, pero lo que sí hizo López Obrador fue cambiarle las condiciones y las reglas de cómo iban a construir y qué iban a construir y hasta dónde. Y por eso es que ahí también cobra sentido el por qué López Obrador mete al ejército en estos megaproyectos de obra pública. Es decir, él no le iba a dejar todo a los empresarios como se hizo en otras ocasiones, tampoco les dejó hacer contratos de largo plazo, la mayoría son contratos solo por la obra, no concesiones a 30 años, e incluso hubo renegociaciones. López Obrador renegoció los penales que se construyeron con Felipe Calderón, y durante el sexenio de Peña Nieto, 11, 12 penales bajo el esquema de asociación público-privada. Entonces creo que merece atención esta relación de López Obrador con los empresarios, cómo a pesar de que los está incorporando, porque como decía hace rato, pues él es esclavo del momento en el que vive, ni modo que dijera, no, ya no quiero empresarios y todo lo va a hacer el gobierno, pues no se puede, ¿no? Pero también él puso condiciones, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, cómo sí hubo algún cambio ahí en esa relación. Y segundo, me acordé de lo que decías, Carlos, sobre el tema de Morena y la falta de institucionalización, ¿no? Muchos se ha dicho que Morena va a seguir los pasos del PRD, pero creo que estamos todavía lejos de ello. Y estamos lejos de ello porque si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría la presidencia otra vez, Morena ganaría la Ciudad de México, muchas entidades, entidades federativas, y en mayoría probablemente, o sería la primera mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces, el tener incentivos que distribuir te permite cierta estabilidad y te permite que aquellos que no lograron algo puedan verse acomodados en un espacio de poder, es decir, reduce el conflicto, ¿no? Entonces creo que a diferencia del PRD, pues Morena obtuvo la presidencia y probablemente va a refrendarla, y el PRD no, y ese fue el gran problema quizá del PRD. Ya en algún momento no hubo tantos incentivos y eso generó ese destino fatal de desaparecer. Entonces creo que merece una investigación más profunda de eso, ¿no? ¿Hacia dónde va Morena? Morena, con base en su origen, ¿va a ser una calca del PRD o no?
Yo tengo mis dudas, pero bueno, lo dejaré. Gracias. Doctora Ocaro, en este sentido, Sí. un poco más de confianza, nos gustaría conocer su opinión sobre esta pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, muy estimulante lo que decías justamente sobre la democracia, los defensores de la democracia. Yo pensaba que quizás reflexionar desde donde lo hace Lefort puede ser más útil. O sea, la democracia no es algo que termina aquí y empieza acá, o sea, es mucho más complicado que eso. Entonces, las tensiones justamente con el autoritarismo se encuentran mucho más entrecruzadas de lo que nos gustaría. Los pasos son mucho más sutiles y en este sentido las posiciones de los intelectuales pueden encontrarse de momento como fijadas en algunos puntos donde generan lógicas de entender el espacio que están viendo, pero que no necesariamente están haciendo tampoco una lectura muy acertada de lo que lo rodea, ¿no? A mí por eso me gusta Lefort, porque de algún modo él nos dice hay que ver cuáles son los sentidos compartidos, hay que ver cuáles son las acciones y hay que ver cuáles son las instituciones. Y entonces a partir de esto podemos reflexionar en dónde estamos. Y Lefort tampoco se atreve a decir aquí estamos en y caracterizar. Es un poco más sutil que eso, ¿no? Entonces es muy interesante. Después, Alberto, cuando te escuchaba pensaba en esta parte de la reelección y en este mal chiste que algunos dicen, pero ya fue presidente legítimo. O sea, no se reeligió. Entonces, bueno, está bien. No hay mucho que decir ante eso. Ahora, ya como temas de estudio, pues yo me iría a los liderazgos políticos, ¿no? A esta recuperación de elementos simbólicos discursivos. Y no solamente con López Obrador, que ahora termina la presidencia y que seguramente vamos a poder seguir analizando en el futuro, sino también con quienes ahora forman parte de Morena. ¿Cómo van a apropiarse de estos elementos simbólicos que López Obrador ha dejado por ahí en el camino? Y sobre todo, cómo ellos también han construido carrera, porque me parece que esto es interesante en Morena. Morena, un poco la lógica que López Obrador tuvo en el PRD de recuperar a algunas personas que habían logrado tener alrededor suyo grupos, también se ha formado así en algunos espacios. Entonces las tensiones ahí son interesantes, las trayectorias, los arreglos, eso me parece que queda a estudiarse como a nivel local, a nivel realmente como de redes casi. También, por supuesto, este tema de qué pasa con las comparaciones entre Morena y el PRD y los que se atreven a decir todavía más allá y el PRI, ¿no? O sea, esta lectura de qué pasa con los partidos políticos en México me parece que tiene su interés, no porque pensemos que el PRD va a ser una copia del PRI y Morena va a ser una copia del PRD y nos vamos a reproducir así los partidos, sino porque hay algo justamente interesante en las configuraciones internas que analizar. Tú hablabas de los recursos, Alberto, efectivamente, ¿no? Los partidos están en lugares diferentes en cuanto a recursos, en cuanto a contextos, entonces eso me parece interesante. Y una cosa que de algún modo, de manera parcial, estamos haciendo es repensar sobre estos modelos de Estado, las políticas redistributivas, ¿no? Y tratar de, me parece ahí, generar una visión matizada, porque López Obrador, aunque se formara en los años 70, no estaba pensando en un estado de bienestar calcado a su presidencia, sino estaba pensando en otra cosa. Entonces, ahí me parece que hay algo también que tenemos que pensar. Y por último, algo que me parece que también en Morena pudimos ver ahora como gobierno, en cómo los partidos, cuando son minorías por mucho tiempo y acceden al poder, necesitan hacer un recambio de dinámicas y movilizar otros discursos. Entonces, por ahí yo me iría también, ¿no? Por ver cómo se deconstruyen estas minorías en el poder y qué es lo que dicen sobre ellos mismos. Y pues, yo ahí me quedé. Muchísimas gracias. Entonces, ya para comenzar a finalizar este espacio, nos gustaría saber con qué se queda cada uno de ustedes sobre estos interesantes comentarios que agregan sobre Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos con usted, doctor. Sí, bueno, yo me quedo con que amanecimos bravos. Miren, yo me quedo quizá planteando algo con lo que inicié. López Obrador merece ser estudiado de una manera más ecuánime. Ni siquiera estoy diciendo que nosotros lo hagamos, ¿no? Pero creo que hay muchos colegas que podrían hacerlo incluso mejor y que vale la pena reflexionar, ¿no? Por la influencia que él ha tenido en el sistema político mexicano actual, en la forma de hacer política, en la forma de comunicar frente al ciudadano, en la forma, digamos, de interactuar entre los partidos, también ha influido bastante. Hablo desde los 90 hasta acá, ha sido el personaje, me atrevería a decir, más importante de los últimos 30 años. Difícilmente habrá otro, y me pongo a pensar en alguien que pudiera ser comparable, quizá Lázaro Cárdenas, quizá Carlos Salinas, aunque de otra corriente ideológica, pero el papel que él tuvo en la reforma del Estado fue
bastante profundo, ¿no? Entonces la influencia que tuvo Salinas en su momento también fue muy fuerte, y López Obrador creo que es el personaje más importante en las últimas décadas, entonces vale la pena estudiarlo por eso. Creo que es un objeto de análisis bastante interesante y ojalá se siga reflexionando sobre ello, ¿no? Muchas gracias. Maestro, por favor. Sí, y sí, muy importante analizar la figura de Andrés Manuel, porque es una especie de Andrés Manuel de Schrödinger. Es y a la vez no es, o sea, es a la vez incapaz de hacer los cambios necesarios en el país, pero a la vez es un genio malévolo que es capaz de manipular todas las instituciones. Es a la vez pilar de la democracia y a la vez el principal destructor de la democracia. Y justamente eso representa también un reto para quien lo vaya a suceder y para quienes se van a encargar del partido después de él, porque él es el principal activo de los nuevos liderazgos, pero también va a ser el principal lastre. O sea, él va a ser cómo pueden equilibrar, cómo va a equilibrar la sucesora, parece que será sucesora, el aprovechar todo esto que él ha dejado, pero a la vez desmarcarse de su sombra y no quedar detrás de, o siempre con esta marca de que casi que él la puso ahí, entonces se iba a reelegir, pero no se puede reelegir, pero va a dejar a la sucesora y se va a ir, pero va a estar. Entonces, eso es muy interesante, y creo que parte importante, incluso nuestro deber como gremio de académicos, es justamente estudiar y explicar cómo es realmente toda esa dinámica, porque sí parecería, si juntas como todas las opiniones y todos los análisis, estás hablando de repente de un personaje totalmente contrapuesto. O sea, es un extremo, pero a la vez es el otro, y desafortunadamente y afortunadamente, con todo lo bueno y con lo malo, solo hay un Andrés Manuel López Obrador y que no se va a repetir, y eso es bueno y también lo contrario. Oigan, pero ¿se va o no se va a su rancho? ¿Qué opinan? Yo lo veo difícil. Bueno, pues para cerrar me atrevería a decir con broche de oro, doctora, por favor, sus conclusiones. No. Pues nada, yo les quiero compartir que justo en el 2009, cuando empecé a trabajar sobre López Obrador, era un político sobre el que nadie trabajaba. Todavía me acuerdo que cuando metí mi proyecto para ver si podía obtener una beca, era como, ¿quién estudia López Obrador y por qué? ¿No? Y cuando uno veía abajo todo lo que había pasado en Tabasco, todo lo que había pasado en los primeros años del PRD, bueno, yo decía, ¿quién no lo quiere estudiar? ¿Por qué no lo quieren estudiar? ¿No? Porque justamente pues yo veía que generaba pasiones en Tabasco ya, y que las tensiones que vemos hoy de algún modo no es que estuvieran ya ahí germinales, pero sí también. Yo lo que quisiera decirles es que López Obrador pues logró que una capa de la población se sintiera representada en él, tanto como que una capa de la población se sintiera que quedaba totalmente excluida de este espacio. Me parece que un líder no hace época, pero las épocas permiten que se construyan líderes y de algún modo se permean mutuamente. Yo no estaría de acuerdo contigo en que López Obrador es esclavo de su tiempo, sino que está ahí cimentándolo también. Y yo cerraría diciendo que López Obrador le prometió a su pueblo que juntos harían historia. Quienes se identifican con él están seguros que están haciendo historia. Y seguramente lo están haciendo porque estamos transitando por esta 4T. Solamente a mí me gustaría también recordarles lo que él dijo en el juicio de desafuero. Solamente la historia iba a poder juzgarlos, y solamente al transcurso de los años es como podremos ver realmente qué pasó con esta 4T, a dónde nos llevó, a dónde el propio liderazgo de López Obrador llevó a Morena, y qué pasó con este sistema de partidos en México. Y yo con eso se Muchísimas gracias a todos. Qué reflexiones tan interesantes nos dejan a nuestro auditorio. Este sería el final de nuestro primer episodio. De nuevo agradezco muchísimo su participación y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Muchas gracias. Gracias, Caro.